La cosa formal me interesa mucho. Cómo se estructura una búsqueda, y una búsqueda no solamente formal, sino una búsqueda metafórica. Entonces, los rastreadores utiliza eso como punto de partida y se convierte en otra cosa completamente, que empieza a hablar de esta problemática racial en Bolivia, cómo se mezcla eso con el problema del narcotráfico, cómo el narcotráfico empieza a invadir cada aspecto de la vida cotidiana de un boliviano, de un lugar en Bolivia. Y también el paisaje mismo, cómo cambia de acuerdo a los rastros que deja la gente y que dejan esta violencia que es permanente. En general, lo que hago es utilizar algo que existe en el mundo, una película, una foto, una anécdota, algo que existe, y tomarlo como punto de partida. Entonces no es una recreación, no es una referencia, ni siquiera es una referencia, es como algo que impulsa la idea y que se convierte en otra cosa. Este problema de vivir entre dos culturas me permite no pertenecer completamente a ninguna de ellas. Entonces, puedo poner una mirada a Bolivia que no la podría tener si viviera ahí todo el tiempo. Y tampoco soy norteamericana, entonces viviendo allá también tengo una mirada muy de afuera. Me parece que lo bueno de esta existencia, que es muy global en primeros términos, o sea, es algo que es muy común estos días, esto de vivir entre una cultura y otra, es que me permite una mirada mucho más objetiva y clínica a el lugar de donde vengo. Y es algo que no podría hacer si estuviera metida ahí todo el tiempo, porque mirarlo de adentro no es mirarlo de afuera, pero tampoco lo estoy mirando completamente de afuera. Es una existencia que es entre medio, es vivir entre medio, es existir entre una cultura y otra, que al final en este momento no hay nada que sea completamente extranjero. Desde los 80 en Bolivia, cuando estaba creciendo, ya la cultura norteamericana se había infiltrado en todas partes de nuestra vida. Al opuesto que en Norteamérica no conocen mucho de nosotros, ¿no? Entonces, y eso es lo que en principio me interesa, y cuando comienzo a mirar estos momentos históricos en Bolivia y cómo se mediatizan y se exportan al exterior, y cómo se consume la historia boliviana, o cómo se consume la idea de un país que está en el medio de Sudamérica, que yo creo que el 75% de norteamericanos, europeos, etcétera, africanos también, o sea, afuera de Latinoamérica no pueden ubicar, o pueden ubicar por una idea relacionada al narcotráfico, una idea relacionada a cualquier cosa que aparece en un periódico, pero que se exporta de tal manera. Entonces, eso me interesó de principio, y fue como que de ahí surgen 3 videos que empiezo a hacer en el 2007, que empiezan a mirar a esta cosa de cómo consumimos la historia de un país, y cómo la aprendemos y cómo la digerimos y cómo los medios la traducen. El western de John Ford me fascina por varias razones, pero en general es la estructura, es una cosa formal, y es una cosa también en términos de la problemática que aborda en relación a una problemática de raza. En The Searchers es como el primer western en el que los indios se humanizan.
a los blancos no se los muestra como el blanco bueno, el indio malo. Entonces, y esto es algo que viene pasando en los medios de una manera u otra, en Bolivia, en otros países latinoamericanos, pero en Bolivia más que nada siempre ha existido esta tensión racial. Las clases sociales y las clases económicas se mezclan, pero hay una división muy grande. Entonces, quería como que utilizar esta problemática en The Searchers y abordarla de una manera muy boliviana. Y también los medios que utilizo son completamente diferentes al cine. Es como una referencia al cine, pero no es cine. Hay referencias a la foto, pero no es foto. Entonces veo mi trabajo como yo lo veo, existe en un lugar en medio de todo esto. Hace referencias a todo, pero no es ninguna de esas cosas. En mi trabajo la parte formal es como también algo muy importante, algo que me interesa mucho y me interesa mucho hablar del medio. Está construida en una serie de encuadres. Se utilizan ventanas, se utilizan puertas, se utiliza la luz y el paisaje por detrás de las figuras para decir algo. Situar el video en oposición al sistema de entretenimiento de Hollywood, de la televisión. Como una mirada más de lejos y como decir de cómo aprendí yo de mi propia historia, cómo la aprendes vos y cómo la aprende un gringo en Nueva York. O sea, qué queda. ¿Qué queda de...? Y en específico hay 3 trabajos que eran más como este lugar en Bolivia. En este lugar pasó algo monumental y algo completamente histórico. Un evento que luego se reproduce de alguna manera, se mediatiza, se convierte en una foto o un diorama que se pone en un museo folclórico y que luego, o en una película de Hollywood, en relación a Butch Cassidy's The Sundance Kid, y se convierte en una película de Hollywood, se filma en Hollywood y Bolivia termina pareciendo México. Entonces se ve una policía boliviana con la bandera boliviana pasando por unos lugares que no encontrarías nunca en Bolivia. Entonces es eso, y ahí está la referencia de Bolivia. Si alguien en el 76 vio la película de Butch Cassidy, el Sundance Kid, con Robert Redford y Paul Newman, Bolivia. Entonces eso es lo que me interesa. Entonces cómo se convierte este evento histórico que de verdad pasó en un lugar, cómo afecta a ese lugar y cómo se exporta. Entonces cómo termino yo viendo la película en Nueva York y aprendo de mi propia historia que eventualmente se convierte en otra cosa, se va transformando en otra historia.